Listo, Yasser. Bien, muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan en esta noche, ya entrando la noche. Y bueno, hoy tenemos un conversatorio más de matemática. Y en el caso de ahora, pues vamos a hablar un poco de cómo diseñar e implementar una reforma curricular de matemática en América Latina, experiencia desde el caso costarricense, ¿no? Y para eso, pues, aquí contamos con tres amigos de Costa Rica que han estado muy involucrados y diseñando esta propuesta y que queremos un poco conocer un poco de su experiencia, ¿no? Entonces, de un momento, en este momento vamos a dar un espacio para que ellos puedan presentar su propuesta y invitamos a los que nos están acompañando pues que dejen sus preguntas y comentarios acerca de lo que ellos vayan dando y luego que ellos hagan una presentación general, pues recogeremos esas preguntas que ustedes hagan y las transmitiremos aquí para que puedan ser discutidas y dialogadas con los amigos acá, ¿no? Bueno, en este caso nos acompaña, eh, como decimos, tres autores del currículo de matemática de Costa Rica, Ángel Ruiz, nacido en Costa Rica. Ángel es especialista en la historia y filosofía de las matemáticas y de diversos temas en educación matemática, especialmente en currículo. Tiene más de 400 publicaciones académicas, incluyendo 36 libros. Ha sido orador invitado en más de 170 eventos presenciales en 25 países de todos los continentes, ¿no? Inspiró y dirigió la elaboración de la implementación del currículo escolar nacional de matemáticas en Costa Rica en todos los niveles, del primero a 12, que está vigente desde 2012 en el país. Es el único latinoamericano que ha ocupado durante dos mandatos la vicepresidencia de la Comisión Internacional de Enseñanza de la Matemática, ICMI. Fue durante 8 años miembro de la Comisión de Países de Desarrollo de la Unión Matemática Internacional, la IMU, y Ángel fue presidente del Comité Interamericano de Educación Matemática 2007-2023. Actualmente es presidente de su Consejo Internacional y desde 2012 es líder de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe. Buenas noches, Ángel. Gracias, es un placer estar con vos y con los compañeros acá. Gracias. Igualmente, Ricardo Poveda nos acompaña también. Ricardo Poveda Vázquez es máster en didáctica de la matemática y es académico de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Universidad Estatal a distancia. Las líneas de investigación que ha desarrollado han estado vinculadas en la resolución de problemas, el pensamiento funcional de niños y el uso de recursos tecnológicos en la clase de matemática. Es cofundador de la Redumate, la Red de Educación de Matemática de América Central y el Caribe, y actualmente es el director de la red. Es coautor del currículo de matemática en educación primaria y secundaria de Costa Rica, del que hablaremos el día de hoy, ¿no? Y desde el 2012 es parte del proyecto de reforma de educación matemática en Costa Rica. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Luis Hernández, académico costarricense, que se ha desempeñado en formación inicial y continua de docentes en temas de educación matemática, diseño curricular, didáctica de la estadística y probabilidad, enseñanza de la historia de las matemáticas y tecnologías digitales para la enseñanza de las matemáticas. Doctor en Ciencias de Educación de la Universidad de Granada en España. Desde 2010, miembro de la Comisión Central del Proyecto de Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica y profesor de la carrera de enseñanza de la matemática de la Universidad Estatal a distancia en Costa Rica desde 2007. Es también orador, organizador y revisor científico en eventos académicos dentro y fuera de Costa Rica. Y también es coautor de los programas de estudio de matemáticas de Costa Rica para la educación primaria y secundaria y de múltiples artículos publicados en revistas científicas. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches.
Bien, entonces, antes de dar el espacio para que haya esa primera presentación, pues también comentamos que estamos transmitiendo eh, a través de la página de Facebook de la Asociación Matemáticos de El Salvador, AMATES. Muy bien, entonces dejamos el espacio, Ángel, para que nos comentes un poco de esta experiencia, pues, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Géser. En realidad, muchas gracias, Géser, Óscar Hernández Morales y la Asociación de Matemáticos de El Salvador por esta generosa invitación. Eh, Agradezco también a los que nos están viendo por Facebook. Eh, Estaremos disponibles para preguntas, sobre todo respuestas, dentro de un momento, pero vamos a arrancar con esta primera parte. Voy a compartir la pantalla para mi presentación. ¿Se ve bien? Se ve bien. Sí, Se se ve ve bien. bien. Bueno, el tema es el que ya conocen, cómo diseñar e implementar una reforma matemática en América Latina. Y el header que está ahí va a tener algún sentido un poco después, pues que se va a explicar su origen. Em, Bien, vamos a ver. ¿Por qué una reforma? Bueno, en el año 2010 había un atraso muy fuerte en el Currículo Nacional de Matemáticas de Costa Rica en relación con la experiencia e investigación internacional, que es un factor de malos rendimientos en la disciplina. Voy a citar 4 debilidades fundamentales, aunque podríamos hablar aquí interminablemente. Una era un currículo vigente entonces que en esencia constituía de un listado de contenidos matemáticos, a pesar de tener también o incluir un lenguaje pedagógico. En segundo lugar, había una fuerte influencia de paradigmas conductistas, es decir, aquella estructura por objetivos compartimentalizados, con las secuencias esas de objetivo, metodología, evaluación y algo muy importante, sin integración y con una visión binaria. Se obtiene, se realiza el objetivo o no se realiza. En tercer lugar, otra debilidad era la poquísima participación de capacidades cognitivas superiores como la resolución de problemas, la argumentación, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, otra de las debilidades con las que nos encontrábamos era que había temas o enfoques en los temas ausentes o muy débiles. Por ejemplo, en estadística y probabilidad, en geometría analítica, en tecnologías, etcétera. Algunas de estas debilidades que nosotros encontramos o esta situación en general puede que no esté presente o no haya estado presente en otros países u otras regiones de América Latina. Pero yo creo que en algunos casos sí hay algunos elementos similares que probablemente se hayan vivido en otros países. Entonces, nuestra experiencia, y ese es el propósito de este encuentro, eh, es de alguna forma ver si hay lecciones o hay elementos que pudieran servir para todos en este contexto en el que ya estamos. Pero bueno, regresando a la historia, ¿qué pasó? Bueno, resulta que, me imagino que conocen esta imagen, es de una famosa película eh, que se llama El Padrino, y hay una frase en esa película que hace Vito Corleone, que es, le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Bueno, resulta que en el año 2010, en octubre, don Leonardo Garnier, ministro de Educación Pública
de Costa Rica durante los años del 2006 al 2014 me solicitó realizar un cambio en los programas de mate, precisamente por el tipo de problemas que he mencionado. Entonces, bueno, yo como profesor, investigador, gestor de eventos internacionales y nacionales, tenía muchísimas responsabilidades. Y esto sabíamos que era un trabajo realmente muy grande. Pero esta era una propuesta que no se podía rechazar, al igual que con El Padrino y la frase de Vito Corleone. Entonces, el ministro se viera visto satisfecho con un cambio en algún lugar del currículo, en educación media, en primaria o algo así, de tal forma que pudiera avanzarse el proceso de los aprendizajes de las matemáticas en el país. Pero ¿cuándo íbamos nosotros a tener una oportunidad semejante? Era una oportunidad irrepetible. Entonces, ¿qué pasó? Nos abrieron una ventana, yo la llamo una ventana política, pero entramos, como decimos en nuestro país, hasta la cocina. ¿Y qué hicimos? Trabajamos con el currículo de toda la educación primaria y media del país. Pero esto tenía un problema. El timing, el ritmo, el tiempo era muy ajustado. Porque teníamos que tener una versión primera de este currículo, de estos programas, en agosto del 2011. Y el Consejo Superior de Educación, el máximo órgano en el país que aprueba programas de estudio, debía decidir su aprobación o no a principios del 2012. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un laberinto por delante y una pregunta. ¿Cómo diseñar un currículo de calidad para toda la educación primaria y media en menos de 9 meses? Bueno, lo que hicimos fue sustituir el cómo por el con quién. Necesitábamos para hacer semejante trabajo, una epopeya, un equipo profesional con homogeneidad, experticia, compromiso y disposición a trabajar contra el tiempo. Y bueno, azar o no, y eso es tema que podemos conversar, existía un equipo de investigadores de universidades públicas que yo lideraba en ese momento. Y se completó el grupo con 4 docentes en servicio, brillantes docentes en servicio, aportados por el Ministerio de Educación Pública. Así es como nace el proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Y ahí está la dirección web, y la van a ver en otros momentos, donde pueden ver que todos los recursos y elementos e historia de nuestro proyecto fácilmente. Más adelante, otros profesionales se incorporaron a este proyecto. Bueno, pero este proyecto diseñó el currículo y luego orientó su implementación. O sea, algo que no suele suceder en el mundo. Esto fue fundamental, como lo veremos. Y había un equipo humano esencial. Y tengo que mostrar estas imágenes para recordar a algunos de los compañeros que nos han acompañado en todo este proceso a lo largo de los años. Edison, Hugo, Edwin, Luis, Nela, Ricardo, Johanna, Yuri, Alexa, Keibel, Erasmo, Grace y un servidor. Todos ellos en diferentes momentos. Hoy en día las fotos serían ya con un poquito más de peso todos y con algunas canas adicionales, pero bueno, este era más o menos el equipo en diferentes momentos. Pero bueno, ¿qué currículo o qué programas fueron los que se aprobaron? Es muy difícil en poco tiempo resumirlo, pero voy a hacer un esfuerzo para tratar de suministrar la base para poder conversar sobre
¿De qué currículo hablamos? Lo primero, se trataba de replantear el propósito de la preparación escolar en matemáticas. ¿Cuál sería entonces el propósito? Generar competencia general para saber y usar las matemáticas en diversos contextos de la ciudadanía y de los individuos. Segundo lugar, enfatizar capacidades cognitivas superiores transversales a todas las áreas matemáticas. ¿Cómo cuál? ¿Cuáles? Razonar y argumentar, plantear y resolver problemas, representación múltiple, conectar, comunicar. Además, aquí se plantean habilidades asociadas a conocimientos, pero estas se desarrollan poco a poco, no es sí o no, y deben trabajarse en lo posible de manera integrada. Los conocimientos son acá la referencia a partir de la cual desarrollar las habilidades y las capacidades superiores. Esto es un detalle curricular importante, pero hay que subrayarlo. Lo esencial son las habilidades y capacidades. Hay un énfasis en problemas de contextos reales y hay una propuesta de estrategia de aula primordial para construir los aprendizajes a partir de problemas. Aquí se usa la resolución de problemas con ese sentido metodológico y estratégico. Además, hay un uso intenso de tecnología, ya nuestros compañeros hablarán, de historia de las matemáticas. Y se trata de un currículo integrado en primaria y secundaria, algo que no era así en el pasado. Son las mismas áreas de matemáticas, son los mismos ejes curriculares y todos los objetos intervienen en todos los niveles de diferente manera. La premisa detrás de las cuales se plantea este tipo de elementos es que para desarrollar aprendizajes es necesario ganarse el corazón de los estudiantes. Y hay un eje curricular que lo consigna de manera explícita. Cultivar actitudes y creencias positivas sobre las matemáticas y su enseñanza. Eso se expresa en los objetos curriculares de múltiples maneras. Si resumimos todo esto, nos da una imagen como esta, donde ven en la parte superior la competencia general, capacidades superiores, habilidades y conocimientos, que son capacidades. Después, estrategias que incluyen ejes y estrategias específicas que no voy a desarrollar acá con detalle porque no tenemos el tiempo, pero que están allí dentro de un estrato importante de este modelo. Y hay enfoques en las áreas, porque el enfoque que hay en números, en medidas, en geometría, es específico. Hay cosas importantes que sacamos de la experiencia internacional de la educación matemática. Entonces, yo llego hasta acá y le doy el pase a nuestro colega y compañero Luis Hernández para evidenciar algunos de estos elementos en una de sus áreas y después Ricardo lo hará en otra dimensión. Ok. No sé si ven mi presentación. Yo lo veo. Sí. Bueno, es un placer. Gracias por la invitación. Para poder conversar un poquito en esta noche acerca del currículum de matemática de Costa Rica. Yo voy a enfocarme en esta partecita en lo que es el área de estadística y probabilidad, que para nosotros es muy importante. Primero que todo hay que decir que antes del 2012 los currículums que habían, la verdad es que no le brindaban importancia a lo que era la estadística y la probabilidad. Por ejemplo, en educación primaria había muy pocos contenidos en estadística y probabilidad, muy pocos. Y en educación secundaria era todavía peor porque
Lo único que se veía era un poco de gráficos y tablas y cálculo de medidas, pero todo muy procedimental. No se hacía un énfasis en el análisis de las representaciones, sino simplemente en la construcción de gráficos y tablas y en el cálculo de medidas. Y algo terrible, no había probabilidad. No habían contenidos de probabilidad y eso incidía que en educación primaria no se vieran contenidos de probabilidad, aunque sí habían algunos que otros, porque los docentes priorizaban los contenidos que sí tenían continuidad en la secundaria, cosa que era muy normal, pero bueno, eso hacía que no se desarrollara un pensamiento estocástico en nuestros estudiantes. A ver qué pasa aquí. Ahí. Veamos esta imagen. Es una imagen de una clase que tuvimos en pandemia, una clase de lección virtual con chicos creo que de 10.º año. Y y si ustedes ven, hay un gráfico estadístico. En realidad hay un gráfico estadístico con datos estadísticos de la COVID, de un periodo del 6 de marzo del 2020 al 20 de mayo del 2020. Pero en realidad lo que estábamos era dando una clase no de estadística y probabilidad, sino más bien de relaciones y álgebra en el tema de funciones. Estábamos introduciendo el tema de funciones. ¿Por qué hago este ejemplo? Bueno, porque precisamente la estadística nos permite acercar al estudiante al mundo real, y esto permite, como decía Ángel, potenciar uno de nuestros ejes, que es el desarrollo de creencias positivas en nuestros estudiantes. Cuando el estudiante se enfrenta a un problema que está inmerso en su contexto, como en este caso la COVID, esto genera actitudes y creencias positivas y les da entusiasmo para poder resolverlo. De hecho, esa clase fue muy positiva porque los chicos querían participar, tenían ganas de expresarse, ¿verdad? Eh, y aparte de eso, la estadística de probabilidad promueve la resolución de problemas, ¿verdad? Para nosotros, esta área, bueno, yo la defiendo mucho, es la que, la que más defiendo, posee un lugar estratégico precisamente porque alimenta en este currículum la competencia matemática de la que habló Ángel, que es precisamente que el estudiante pueda utilizar la matemática en diferentes contextos, ¿verdad? Y que no sea solo la matemática abstracta, sino que vea la aplicabilidad de las matemáticas en una serie de situaciones. Además, que permite la descripción de la realidad y precisamente promueve los problemas en contextos reales. Precisamente, cada elemento estadístico está inmerso en un contexto particular y eso hace que precisamente sea más natural el enfoque de resolución de problemas que nosotros planteamos, que es un énfasis en contextos reales. Esto hace que nosotros le demos un lugar relevante desde el primer año de primaria hasta el último año de secundaria. Eso sí, el desarrollo que se va teniendo en el currículum es paulatino, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un ejemplo, en el caso de probabilidad, los niños de primaria empiezan a hacer comparaciones de probabilidad. Primero empiezan a ver cuando en una situación hay incertidumbre y cuándo no. Y es hasta sexto año, el último año de primaria, que se calcula, se utiliza la regla de Laplace para calcular la probabilidad. Porque lo que nos interesaba antes era un poco desarrollar precisamente el significado intuitivo de lo que es la probabilidad y que hay eventos más probables que otros. Y entonces esto lo hago como ejemplo para que vean que hay un crecimiento desde el primer año hasta el último año de secundaria, donde ya sí se formaliza y se ve un significado más formal de la probabilidad. ¿Cuál es nuestra relevancia? Bueno, esta decisión se tomó, o sea, precisamente porque estamos claros que en el siglo XXI se ocupan personas que comprendan, interpreten y usen la información de la realidad. Todo ese montón de datos que los estudiantes manejan y que nosotros ahora como profesionales, no hay carrera no hay carrera profesional que no requiera de conocimientos estocásticos. La probabilidad para conocimientos probabilísticos para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Queríamos que los problemas no solo requirieran argumentos deductivos, sino que también
requirieran ese manejo de la incertidumbre, ese manejo del azar. Nosotros buscamos que ya al final de la secundaria, el egresado de Costa Rica pueda comparar y juzgar en la vida cotidiana la validez de argumentos basados en datos. Ver, por ejemplo, cuando digo identificar los errores y distorsiones comunes es cuando en los medios de comunicación muchas veces se cometen errores y se dicen cosas, a veces se alarma la población con datos no muy bien desarrollados, no muy bien trabajados, o se da un mensaje equivocado, ¿verdad? Que no es el que debe ser. Entonces queremos tener es- eh, precisamente estudiantes o ciudadanos que estén informados, que sean personas que tengan cultura estadística, cultura estocástica, lo que el doctor Engel decía, que fueran, poder desarrollar matemáticas cívicas para una responsabilidad como ciudadanos. Eh, y para esto, el objetivo que se quería no era simplemente construir tablas o el enfoque que tenían los currículos pasados, sino más bien la interpretación de los datos, la interpretación de las representaciones estadísticas, ya sea tabulares, gráficas, la interpretación de las medidas, qué significa cuando te dan un promedio, saber interpretar qué es un promedio y qué distorsión puede tener el promedio, cuáles medidas son más adecuadas dependiendo de la situación, del análisis que queramos hacer. En el caso de la probabilidad, que puedan manejar la incertidumbre y poder tomar decisiones cuando se tiene cierta incertidumbre, que en la mayoría de los profesionales eso es muy necesario. Eh, bueno, ya lo dije un poco, reflexionar acerca del significado de los datos, así como el mensaje que comunican las medidas estadísticas más allá del mero cálculo, que es un poco lo que les decía. Antes simplemente se les enseñaba a calcular la media, se les enseñaba a calcular la mediana, a construir tablas, pero ¿qué significa? Eran números sin algún significado, sin un contexto. Muchas veces los ejercicios ni siquiera tenían un contexto, o sea, se hablaba de datos y ni siquiera eran datos estadísticos, simplemente eran números. Nosotros queríamos erradicar eso para verdaderamente lograr una contextualización activa. Además, el pensamiento aleatorio, bueno, como ya lo he dicho, es muy importante y algo muy especial de la estadística de probabilidad es que conecta con todas las áreas del currículum. Podemos generar, como lo hicimos en el caso, el ejemplo que les mostré de relaciones y álgebra, se puede hacer también con geometría, con medidas. Entonces, nos da esa flexibilidad, es como nuestro catalizador de las demás áreas. Entonces, bueno, es el área preferida mía y la verdad es que sí creo mucho en que esto fue una decisión muy acertada, el darle esta relevancia a esta área curricular. Em, Le doy el paso ahora al colega Ricardo para que continúe con la plática. Gracias, Luis. Em, Bien, precisamente continuando con la idea que Luis estaba planteando ahorita sobre, al inicio, sobre esa integralidad que existe, particularmente en el área de estadística y probabilidad, que Luis lo comentó, pero no solamente eso se da en el área de estadística y probabilidad, sino que eso se da en todas las 5 áreas matemáticas que se trabajan en el currículo de primaria y secundaria, tal y como lo vemos en la siguiente gráfica. En esta gráfica se visualiza por los diferentes colores, son las áreas matemáticas que trabajamos en todo el currículo. Abajo están los niveles o los años lectivos. En Costa Rica trabajamos en la educación primaria desde primer grado hasta sexto grado y la educación secundaria de séptimo a undécimo año. Entonces, ahí abajo están todos los niveles desde primer grado hasta undécimo, que recordemos que el currículo la reforma se hizo con base tanto en primaria como en secundaria, como lo explicaba Ángel. Y entonces, como podemos ver, en cada una de las áreas determinadas por los colores, se visualiza esa integralidad que se da en el currículo. Ya ahorita Luis lo dijo, que es el área que está en rojo, que es en el caso de estadística y probabilidad, como podemos visualizar, que se trabajan contenidos y no solamente eran poquitos contenidos o muy, muy pocos, sino realmente se le da una importancia
al área desde primer grado de escuela hasta 11º. Y así con todas las áreas, como lo podemos visualizar, insisto, en la gráfica. Obviamente, también como se visualiza, algunas áreas son más fuertes en un determinado momento, como por ejemplo en el caso de números, que en educación primaria se necesita más tiempo, son más conocimientos que se deben de trabajar, pero que hacia la secundaria más bien los números van disminuyendo y más bien hay otras áreas que van tomando fuerza, como en el caso de las relaciones y álgebra, que es la gris. Pero esa integralidad que quisimos desde que planteamos, desde que se nos dio la oportunidad de trabajar con el currículo de primaria y secundaria, porque de hecho Ángel no lo comentó por cuestión de tiempo, pero una de las principales críticas que tenía el currículo anterior era que eran dos currículos diferentes, el de primaria y el de secundaria eran totalmente distintos, incluso diseñados por personas distintas. Entonces, niña que terminaba el 6º año, terminaba su primaria, se enfrentaba en un 7º año y llegaba y era un salto, un salto muy, muy grande. Entonces, parte de lo que quisimos era que esos saltos no se dieran en los niveles, pero no solamente en los niveles, sino como ahorita lo dijo Luis, en cada una de las áreas. Entonces, como lo podemos visualizar acá en esta gráfica, todos los niveles, todas las áreas se trabajan en todos los niveles. Las franjas muy pequeñas, por ejemplo, en el caso de las medidas, que a partir de 7º año se vuelve una franja muy delgada, o en números que a partir de 10º año se vuelve una franja muy delgada, es porque no es que medidas desaparece o números desaparecen, sino es porque, y en el mismo currículo se insiste en que esas áreas se deben de seguir trabajando de forma transversal. Y ya no cuando estamos en 8º año trabajando con geometría, ya no decir que los triángulos miden 8, 9 y 10, sino poder seguir insistiendo en que se van a trabajar con medidas, ¿verdad? Entonces, todo esto, todos esos detalles están inmersos en el currículo. Yo voy a comentarles sobre dos áreas específicas, características de dos áreas específicas. Entonces, para empezar, voy a comentarles un poquito sobre el área de números, en donde esta área, ¿qué características plantea esta área? Entonces, resulta que una de las grandes cambios que también tuvimos que plantear es que en el currículo anterior, todo lo que era números se trabajaba desde un punto de vista conjuntista. Entonces se introducía el conjunto de los números enteros, entonces se trabajaba que z era z menos, unido con z más, unido con el cero, y ya luego todo si era su conjunto, si no era su conjunto, y toda la teoría de conjuntos. Luego pasaban a números racionales y con otra vez la misma historia. Y luego pasaban a los números reales y otra vez la misma historia. Rompimos con eso. Y entonces dándole un sentido muy práctico, pragmático a los números, en el sentido de que para qué y por qué se estudian los números enteros. ¿Qué situaciones de la vida cotidiana no puedo responder si no tengo los números negativos? Y entonces ese sentido práctico, pragmático, permite que se desarrolle el pensamiento numérico, insisto, desde primaria, desde la educación primaria, y cada uno de tal y como también lo dijo Luis, con estadística y probabilidad, también cada uno de los conocimientos en el área de números se colocó de una forma adecuada en el momento adecuado. Un caso particular, las fracciones. Entonces, el concepto de fracción se introduce en tercer grado de escuela. Solo el concepto de lo que significa un medio, un cuarto. Pero para empezar en el segundo ciclo, o bueno, o en cuarto grado de escuela, que aquí le llamamos segundo ciclo, iniciar ya con, ok, ahora sí, ¿qué significa una fracción? El concepto de fracción y dejar las operaciones al final de la primaria. Entonces se introduce particularmente el concepto de fracción y sus operaciones de forma paulatina, adecuada a la edad de los niños y las niñas. Algo muy importante que también fue una decisión que tomamos, por decirlo así, de última hora. De hecho, fue a manera de anécdota, una Semana Santa que ya estaba listo mucha parte, muy adelantado el currículo, y entonces como que
Ángel dijo, mira que creo que falta algo en números. Y eso que faltaba era introducir el cálculo mental y la estimación. Eso significó trabajar toda la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo era un faltante que tenía nuestro currículo, principalmente porque diferentes eh, eh, investigaciones a nivel internacional le estaban dando en su momento, y actualmente también, un papel indispensable al cálculo mental y la estimación. Entonces, lo introdujimos dentro del área de números a través de habilidades específicas muy adecuadas, insisto, para cada uno de los niveles también. Todo esto, insisto, lo que busca es un desarrollo del pensamiento numérico de una forma adecuada. El otra área que voy a hablar un poquito es con respecto al área de relaciones y álgebra, que esto sí también eh, fue todo un acontecimiento interesantísimo, el hecho de introducir álgebra desde primer grado de escuela. El detalle es que, como lo conversábamos con las docentes y los docentes de primaria en su momento, no es que se van a trabajar esas expresiones algebraicas que todo el mundo identifica como álgebra, ¿verdad? X a la 5 entre Y a la 7 más 24. No es eso, sino es, otra vez, introducir diferentes conceptos de forma adecuada desde primer grado de escuela hasta terminar al final de la educación secundaria, incluso como ahorita lo voy a comentar, con modelización. Entonces, en esta área se hace una introducción gradual de diferentes conocimientos como sucesiones. Sucesiones es un tema que se trabaja desde primer grado de escuela y se puede trabajar con niños inclusive de preescolar, obviamente con sucesiones, con juegos, con figuras, ¿verdad? Diferentes tipos, pero ahí lo importante es entender y que se reconozcan el concepto de patrón y demás. Entonces, sucesiones, el concepto de relación se trabaja desde tercer grado de escuela. Obviamente no se trabaja el concepto de relación con una expresión algebraica f de x igual 2x más 5, sino que, como ahorita lo voy a mostrar, de diferentes formas. Y así con todas las diferentes nociones que tienen que ver con las relaciones y álgebra. Les muestro solamente un ejemplo que está planteado, y así es como está planteado en el currículo, en primaria, no agregue secundaria, yo creo que no es importante, pero para que se visualice cómo el currículo introduce el concepto de relación a través de las diferentes representaciones de una forma adecuada y ese poco a poco. Entonces, la forma tabular, que es la forma tal vez más natural de ver una relación entre datos, se introduce desde tercer grado de escuela, o sea, niños de 9 años, niñas de 9 años. Ya luego se introduce también el concepto o la representación natural, o que también se llama escrita o más. Luego la simbólica algebraica se introduce en quinto año, pero insistimos, no con expresiones de esas que se trabajan de forma muy grosera en muchas ocasiones, sino es que se entienda qué significa el doble de un número, la mitad de un número, ese tipo de expresiones que se pueden representar de forma algebraica. Y la representación gráfica se trabaja en sexto también. Esto tiene que ir al lado de que en geometría, por ejemplo, en el área de geometría, en quinto año de escuela, se trabaja o se empieza a trabajar el sistema de coordenadas. Entonces, en geometría se trabaja el sistema de coordenadas y ya en sexto podemos hacer uso de ese conocimiento de geometría para poder dar una noción básica de cómo se representaría gráficamente una relación. Además de este ejemplo que les coloqué acá, también se desarrolla el pensamiento algebraico de muchas formas, tales como les comenté, el hecho de introducir el concepto de generalización a través de las sucesiones desde el primer grado de escuela y de ahí de forma paulatina. Luego, uno de los cambios, para hablar un poco que hacemos en secundaria o lo que hicimos en secundaria, que fue uno de los cambios también muy importantes, es que en octavo año dejamos todo lo lineal. Cuando hablamos de que dejamos todo lo lineal, significa que en octavo año se trabaja
la relación lineal, y igual a mx más b, la ecuación lineal, y esto para que, y así como está planteado en el currículo, para que se entienda y se utilice una cosa y se vincule una cosa con la otra. Y que si se resuelve, si se averigua la imagen de y igual 2x más 3 cuando x vale 5, eso se relacione con representar gráficamente, pero si uno quiere calcular una preimagen, entonces poder relacionar estas cosas. Lo mismo sucede en noveno año, que dejamos todo lo cuadrático, ¿ok? Para que a partir de décimo, ya ahora sí se trabaja el concepto de función, ¿ok? Condominio, codominio, exrango, etcétera, y ir poco a poco dándole las herramientas a los estudiantes para que incluso al final del undécimo año, ya al final de su, de su proceso en la educación secundaria, se trabaja la parte de modelización. Principalmente no tanto en la construcción de modelos, pero sí en el uso e interpretación de modelos matemáticos. Entonces, como pueden visualizar, son dos áreas, números. Por cuestión de tiempo, no hablamos sobre medidas, pero podemos dar una charla completa sobre cómo introducimos medidas, una sobre cómo se introduce geometría, los diferentes elementos que introducimos de geometría, pero por cuestión de tiempo, quisimos priorizar en estas áreas que estamos estableciendo. Pasando a otra partecita bueno, una partecita no, una gran parte del currículo, que es el uso de tecnologías. Ya que estamos entrando em, a la columna, a una de las columnas del currículo, de cómo hicimos o cómo planteamos el uso de las tecnologías en un currículo que, insisto, incluye primaria y secundaria. Aquí es importante entender que la idea es no usar la tecnología por usarla, pues siendo un fin en sí mismo, sino un medio para la enseñanza de, ¿ok? Y que además el uso de la tecnología potencie la resolución de problemas, ¿ok? Que no sea que el hecho de que tenga que hacer un cálculo con números un poco complejos, con números reales, que realmente normalmente las situaciones reales plantean números muy feos, bueno, feos entre comillas, ¿verdad? Pero muy largos y demás, que eso no sea un impedimento para resolver un problema. Entonces, a partir de ahí es el uso de esa tecnología y se plantea inclusive como parte de las habilidades que el docente debe desarrollar, el uso de la calculadora en primaria, como ahorita lo vamos a visualizar, el uso de software de geometría dinámica para hacer representaciones en geometría, en este caso en secundaria, en cuestiones de la geometría de movimiento y demás, el uso de multimedios, el internet, entre otros. Pero además, no solamente es introducir la tecnología por introducirla, sino que tal y como lo vemos en esta pequeña imagen, la idea es que también el niño, niña, o bueno, que el docente promueva en sus clases el uso adecuado o sea, cuándo hay que utilizar lápiz y papel, que esa es la tecnología adecuada para un problema, cuándo hay que utilizar el cálculo mental y cuándo hay que utilizar la calculadora. Entonces se plantea esa selección de métodos y herramientas como parte de las estrategias para resolver problemas o diferentes problemas. ¿Ok? Entonces, hasta acá termino una parte, más adelante regreso, pero ahora el compañero Luis les va a comentar sobre otra columna que es el uso de la historia. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Ahora sí. Ahora sí, sí. Ok. Bueno, uno de los ejes del currículum disciplinares es el uso de la historia como herramienta metodológica. Es decir, la idea no era agregar textos de historia y ponerlos a estudiar a los chicos historia de la matemática, porque aunque nos guste mucho a nosotros los matemáticos, ese no era el propósito, sino utilizar elementos históricos para poder motivar y además para desarrollar la matemática de una manera muy interesante. ¿Por qué nace esto? Bueno, como aquí viene esta frase, de hecho es de Ángel, de Ángel Ruiz, en el correr de la historia como que no se nos ha olvidado
que la matemática es una construcción social, ¿verdad? Es una construcción social donde han habido errores, donde han habido avances, retrocesos, y esto a veces se nos olvida y en las clases de matemática lo que vemos es un producto terminado, donde pensamos que todo siempre fue así y que no hubo un proceso, una construcción. Esto hace que, no sé si, no, si esto se les hace común, pero los chicos piensan que la matemática es como de otro mundo, ¿verdad? Es como de extraterrestres, porque dicen, ¿de dónde sale todo esto? Parece como que no son personas normales las que inventan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no pudieron ver toda la construcción intuitiva, empírica, inductiva que tuvieron muchos de estos conceptos. Klein decía que será posible que podamos entender cualquier teoría si desde el primer momento solo se muestra el punto final, ¿verdad? El producto acabado y no el camino con el que se llegó a adoptar esta forma. Precisamente nosotros creemos, ese es otro de mis pasiones, la historia, ¿verdad? Me gusta, porque así puedo visualizar cómo al ver el camino que ha tomado cada concepto y cómo ha evolucionado, me ayuda en mi didáctica para poder comprender muchos de los errores comunes de mis estudiantes. A veces nosotros estamos muy felices dando la clase de matemática porque nos encanta dar clases de matemática, pero nuestros chicos están algo así, ¿verdad? Porque para nosotros tal vez la abstracción, la formalidad, la rigurosidad matemática es una belleza y entre más rigurosos veamos todo, es una belleza. Pero se nos olvida que la matemática tiene una historia empírica, una historia intuitiva. Entonces, ¿por qué es el uso de la historia como un eje disciplinario en nuestro currículum? Queríamos romper ese esquema de alguna forma, de que pensamos que las matemáticas tienen una estructura que tiene que ser axiomática, teoremas, pruebas, y lo esencial es la rigurosidad y la lógica en los argumentos. Y queríamos potenciar más las heurísticas, saber que fue una construcción sociocultural, que hay dudas, que hay errores, que hay retrocesos, que hubo equivocaciones y que de una equivocación podemos aprender mucho, de una anécdota histórica podemos aprender mucho, de algún error, de, de alguna forma como se fue trabajando. Por ejemplo, las ecuaciones cuadráticas no tenían la forma, o las ecuaciones en general nunca tuvieron exactamente la forma como la conocemos. Recordemos que las primeras ecuaciones que hubieron eran casos particulares, ¿verdad? Incluso el teorema de Pitágoras, antes del teorema de Pitágoras como tal, lo que se intentaba era tener ternas pitagóricas, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que queríamos rescatar. ¿Para qué? Para darle una visión más humanística o más humanista de las matemáticas en cuanto al carácter que es una construcción sociocultural y que va poco a poco. Y esto tiene como una, por decirlo así, es la esencia de nuestro currículum porque la construcción de conceptos se hace paulatinamente desde los primeros años hasta los últimos años. Eh, y ahora le doy el pase al colega Ángel Ruiz, que va a continuar con un poquito más de contarles acerca de nuestro currículum. Voy. Me perdió el compartir. Ok, aquí estoy. Ahí la ven. Sí, luego. Ok. Bueno, esto va a ser breve. Ya no es sobre el currículo, sino sobre su implementación, no sobre el diseño, sino sobre su implementación. Y bueno, hay que decir que una condición clave en todo esto fue que el equipo de elaboración fue el mismo que nutrió su implementación. Esto es una lección importante, porque en el mundo a veces alguien hace un currículo y después al resto de los mortales le toca implementarlo, y eso es una complicación.
Hubo una idea fuerza detrás de todo esto, incluso antes de empezar a diseñarlo, y es que el currículo debe verse como un primer paso de su implementación. Es decir, uno no puede pensar que un currículo se escribe y después, por arte y gracia del Espíritu Santo, se implementa, sino que antes uno debe pensar qué se puede implementar de este currículo. Un currículo en el papel es no sirve realmente para nada. Es papel, pero mojado. Entonces, siempre con esa visión de que eso debe hacerse de esa manera, eh, se diseñó este currículo y a eso le hemos llamado perspectiva de la praxis, en ese precisamente sentido. La otra cosa importante de la implementación curricular es la adaptación a las necesidades sociales y políticas. Uno no puede pretender que cuando está implementando un currículo, las cosas sean lineales, sino que son curvas de subida, bajada, y a veces solo bajada y después subida. Es mucho más complicado. Entonces, un ejemplo que yo doy es que en el 2014 en Costa Rica cambiaría el gobierno nacional, porque había elecciones. Y entonces en el 12, cuando estábamos aprobando este currículo, había que correr para ajustar los tiempos, ritmos y las modalidades de capacitación antes del cambio de administración. Y lo mismo nos sucedió en el 2018, cuando hubo otro cambio de gobierno. Decía Gesser hace un rato, cuando estábamos conversando previamente, que en pocas circunstancias o países se preserva durante tanto tiempo una reforma. Bueno, eso es cierto. Hemos preservado esta reforma durante varios gobiernos y demás, pero no ha sido mecánico. Ha sido todo un proceso muy arduo de inteligencia, diría yo, social y política para lograr preservar esta reforma. Eso siempre tiene que ver con estos currículos porque el apoyo político es fundamental. En el año 2022, hablando de cuestiones políticas, una nueva etapa comenzó y ya el proyecto de reforma de la educación matemática en Costa Rica se empezó a llamar Proyecto Reforma Matemática, sin una relación estrecha ni directa con el Ministerio de Educación Pública. Entonces, para resumir, en la implementación curricular han estado estas premisas: un equipo humano, respuesta a contextos, la perspectiva de la praxis y una colección importante de recursos y estrategias, donde ha habido documentos, asesorías, cursos presenciales, bimodales, virtuales, en particulares los primeros MOOC de Costa Rica y probablemente de muchas partes de la región, los Minimoog, que son un concepto original, y finalmente los recursos libres de matemáticas y otros medios virtuales que son una construcción súper original. Yo no voy a hablar de eso, sino que voy a dejar que los compañeros completen esta conversación. Gracias, Ángel. Tal y como lo comenta Ángel, eh, para desarrollar esta implementación se desarrollaron muchas cosas igual, por cuestión de tiempo, no podemos exponerlas acá. Se hicieron planes pilotos, se hicieron planes de transición, entre otras. Pero quisimos destacar algunas de ellas y cómo como equipo utilizamos las tecnologías de la información para apoyar esta implementación. En el 2000, inclusive antes de que se aprobara, pero que esto no salga de Centroamérica, antes de que se aprobara el currículo por parte del Consejo Superior de Educación, ya empezamos a dar unas primeras capacitaciones con los primeros docentes. eh, para dar unas primeras ideas sobre lo que se estaba desarrollando, las ideas del currículo, etcétera. Eh, pero ya a partir del 2012 vimos la necesidad de que los docentes de primaria y de secundaria conocieran los elementos básicos del currículo. Para empezar, la resolución de problemas.
Entonces, esto lo hicimos a través de cursos bimodales. ¿Por qué bimodales? Porque como equipo, que éramos finitos, muy finitos, somos solamente 10 personas, no podíamos llegar a todo el país, pero sí podíamos garantizar de crear algunas sesiones presenciales, pero además de crear documentos y crear un sitio, bueno, en ese caso un aula virtual en donde los docentes de todo el país ingresaran, vieran videos, trabajaran, etcétera, incluso hasta que resolvían exámenes y demás, para que era parte de los primeros cursos que dimos, que en ese momento los denominamos cursos bimodales. Después, más adelante, desarrollamos MOOC. Vimos que por cuestiones incluso políticas se tomó una decisión de que ahora ya a los docentes no se les podía sacar mucho de las aulas, ahí por unas cuestiones particulares aquí en Costa Rica. Bueno, yo sé que en muchos lugares también, pero nos brincamos de esas sesiones o cursos bimodales a MOOC, cursos totalmente virtuales. Y algo importante acá, que también es parte, creo que, de los aprendizajes de una reforma y su implementación, es que tuvimos que pasar de manejar un aula virtual en Moodle a ahora pasar a manejar sistemas que creaban MOOCs y pasamos de una plataforma que era muy rígida a otra plataforma y eso nosotros, o sea, como equipo había que hacerlo. No es que teníamos un equipo de informáticos y no, no, o sea, ahí Ricardo Poveda y Luis y todos, Ángel, todo el mundo, nosotros viendo cómo es que se hacía eso, ¿ok? Entonces desarrollamos los primeros MOOC. Inclusive hicimos MOOC para estudiantes, como ahorita lo vamos a ver, pero también luego vimos que a la hora de implementar estos MOOC, que eran cursos de 40 o incluso hasta 60 horas, muchos docentes no permanecían en todo el curso virtual. Entonces, a partir de ahí tomamos una decisión que fue crear los mini MOOC. ¿Ok? Entonces, bueno, mientras les comento un poco, me gustaría que nada más que visualicen ahí esos videos que hicimos en algunos momentos para sobre precisamente la promoción de estos cursos que dimos, ¿verdad? Insisto. De hecho, el de la izquierda, ese son los cursos que les ofrecimos a estudiantes que iban a hacer su bachillerato, que estaban saliendo de la educación secundaria, que eso también fue un histórico, pues hubo una huelga en el 2018, los estudiantes no tenían clases y tenían que hacer examen de bachillerato. Entonces la respuesta fue, ¿qué hacen? Reforma, ayúdenos. Entonces organizamos Minimook para estudiantes para que se prepararan para la prueba de bachillerato. Y bueno, pero y luego creamos los mini MOOCs para docentes y han sido bastante exitosos. Luego pasamos a otra etapa, que es la que Luis les va a comentar ahorita, que es ya no cursos, en el caso de los estudiantes, donde tengan que matricularse y demás, sino otro tipo de recursos que ya el compañero Luis les explicará. Ahora sí, ¿pueden verlo Luis, ahí? Sí, ok. Los recursos libres de matemática nacen porque en algún momento pensamos, bueno, hemos trabajado todos estos años con la actualización docente, ¿verdad? En diferentes tópicos del currículum, pero ahora los estudiantes, ellos buscan muchas veces la información en YouTube, buscan cómo realizar ejercicios o temas eh, por medio de videos. Entonces, ¿por qué pensamos, por qué no crear recursos libres que no solamente tienen una parte pedagógica para docentes, sino más bien la fuerza es para que el estudiante pueda autoaprender, ¿verdad? Autorregular su conocimiento en un contenido específico. Los recursos libres tenían varias características, no son documentos, pero tenían documentos, no son solo videos, pero tenían videos, no son cursos, pero sí preparan. No son libros de texto, pero realizan muchas de estas funciones. Algo muy importante que nos dimos cuenta es que nosotros, como hablamos, hicimos MOOC para estudiantes, pero
nos dimos cuenta que el estudiante, cuando tenía que inscribirse y registrarse y llenar una serie de información, muchos de ellos declinaban y decían, no, pues, la verdad es que ya no voy con eso. Una ventaja que tienen los recursos libres es que nada más acceden al sitio y ya tienen acceso a todo lo que quieran hacer. Tienen acceso a videos, prácticas, documentos, en fin, muchos elementos. De estos recursos libres hicimos para primer ciclo, o sea, perdón, para segundo ciclo, sobre todo para el último año de educación primaria, el sexto ciclo, el tercer ciclo, que ya es secundaria, y el último, que es el ciclo diversificado. Aquí hay una muestra de lo que, un poco cómo se ven los contenidos que tiene para ciclo diversificado. Vean que lo dividimos en tres áreas matemáticas: geometría, relaciones de álgebra y estadística y probabilidad, y en los 2 años que incluyen la educación académica, que es décimo y undécimo. Hay varios temas, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí los temas de geometría, circunferencia, polígonos, en relaciones y álgebra, la función cuadrática, la modelización, en estadística y probabilidad, diagramas de cajas, medidas relativas. Aquí hay una muestra un poco de lo cómo se ve. En este caso es de la circunferencia, donde hay un video introductorio, donde hay un planteamiento de un problema, siempre intentamos ser fieles siempre en el enfoque de resolución del problema, o sea, que siempre todo partiera de un problema, después la solución del problema y a partir de la solución del problema que se desarrollaron los temas que queríamos introducir. Aquí, como pueden ver, hay una partecita para docentes donde les damos una guía de cómo utilizar estos recursos libres en su clase. De hecho, hay experiencias muy interesantes donde docentes precisamente utilizaban este recurso para sus clases, o por ejemplo para dejar una tarea, para ampliar sus conocimientos. Entonces tuvimos experiencias muy bonitas con esto de los recursos libres, lo cual se siguen utilizando, y además también nos dimos cuenta que de otros países nos han visitado y han entrado y los han utilizado. La modalidad es totalmente virtual, como les dije, no requerían matrícula. Hay un uso intenso de videos, pero videos cortos de 2 a 3 minutos. Recordemos que está orientada para estudiantes, para jóvenes. Y nos dimos cuenta que videos de más de 3 minutos puede ser que el chico pierda la atención. Eh, Teníamos fieles al enfoque, como les decía, orientados al aprendizaje independiente. Y teníamos la parte de docentes que, como les dije, era para guiar una gestión en el aula para que pudieran utilizarlos como un recurso en su aula. Otro recurso que utilizamos para la implementación de la reforma fue el blog de reforma matemática, que es un blog abierto para la publicación de artículos, un poquito más de divulgación, donde varias personas, no solamente de Costa Rica, podían hacer sus aportes. Había una revisión, igual las personas podían interactuar, ustedes pueden acceder a este recurso. Es muy interesante, se encuentran muchas entradas súper interesantes, y además que tiene un carácter más internacional. También tenemos nuestro canal de Reforma Matemática con una serie de videos, no solamente videos explicativos de temas como este, que aquí está Ricardo explicando la ecuación de la circunferencia, sino también tenemos, por ejemplo, personas como Carmen Batanero, donde hace en este caso, la visión de la especialidad en didáctica de la estadística y otros elementos más para que lo puedan visitar. Esta es la dirección. También el Facebook, que nos ha servido para hacer una comunidad. La idea del Facebook era tener una comunidad de docentes, formadores en enseñanza de la matemática, y poder así compartirnos nuestros materiales, noticias, y eh, tener una mayor unión, que eso es importante en estos procesos de reforma. Y le doy el pase al colega Ángel Ruiz. ¿Se ve? Se ve. Sí. Ok. Esto va a ser muy breve. El equipo del proyecto cultivó
su participación en la educación matemática internacional de múltiples maneras. Pero es más que haya participado en la educación matemática internacional. Por ejemplo, en el año 2012 organizó en Costa Rica el seminario Capacity and Networking Project, CAMP, de la Comisión Internacional de Enseñanza de las Matemáticas, ICNI, que fundó precisamente la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe, algo que todavía existe y que tiene muchas actividades. Aquí está una toma del primer, del CAMP 2012. Pueden identificar aquí algunos participantes. No voy a preguntar, no voy a pedir que identifiquen dónde está Ricardo o está Luis, porque les puede dar un infarto, pero es un ejemplo de las actividades que se lograron hacer. Eh, la realidad es que el proyecto ha sido una base logística básica para la organización de las conferencias interamericanas de Educación Matemática, la CIAEM, y también los Congresos de Educación Matemática de América Central y el Caribe, los CEMACIC. Gesser ha sido testigo precisamente de mucho de esto. Aquí tienen una imagen en el segundo CEMACIC que organizamos en Cali, Colombia, y ahí sí es más fácil identificar a algunos de los personajes, ¿verdad? En el tercer SEMASIC se hizo totalmente virtual en Costa Rica y ahí lo organizamos. En fin, ha sido no una proyección, sino más bien se ha convertido, el proyecto se convirtió durante todos esos años en una base decisiva para la comunidad internacional de educación matemática, en particular en Centroamérica, el Caribe y América Latina. Eso no está ahí fuera de lugar, sino que para terminar esta exposición, que ya se hizo un poco más larga de lo esperado, un anuncio publicitario que no podía fallar y es invitarlos a tener en sus agendas la celebración del cuarto Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe, cuarto CEMACIC, precisamente de la red Redumate, que va a ser en Santo Domingo, en la República Dominicana, del 2 al 7 de noviembre del próximo año, no de este, sino del próximo año. Solo que en noviembre ya hay que subir las propuestas de ponencias para trabajar, para que pasen por el proceso de revisión científica. Con esto agradezco el espacio y Gesser, entonces nos movemos hacia una segunda etapa de este conversatorio. Bueno, muchas gracias Ángel, Ricardo y Luis por la presentación que han tenido, muy interesante. Recordamos a los que nos están acompañando en la transmisión que estamos abiertos para escuchar sus preguntas y comentarios acerca de la presentación que han hecho, ¿no? Y en lo que los amigos que nos están acompañando hacen preguntas, yo quisiera hacer algunas de lo que he podido recoger aparte de su presentación. Quizás empiezo, Ángel, contigo y de eso último que tú acabas de hablar, ¿no? De esa experiencia internacional de la que no solamente ha vivido la reforma, sino que también ha aportado. Eh, ¿Cómo crees, Ángel, que dialogó esta reforma eh, con la investigación educativa en educación matemática a nivel internacional y con otras experiencias? ¿Cómo crees tú que se intentó considerar esta reforma con estos ejes? Bueno, en primer lugar, volvemos al tema de el con quién se hizo esta reforma. Y es que el equipo de investigadores de las universidades públicas de Costa Rica que nos acompañó ya llevaba muchísimos años, 20 años, trabajando en la construcción de objetos académicos, educativos relacionados con la educación matemática. Los temas de resolución de problemas, desde Polya, pasando por
Schoenfeld, hasta las diferentes versiones del National Council of Teachers of Mathematics, las propuestas alrededor de las pruebas PISA, Mogens-Nies, la didáctica de la matemática francesa, las perspectivas de matemática realista o educación matemática realista de la escuela holandesa. Todos esos temas fueron temas decisivos en la formación de este equipo. Y entonces, cuando viene la propuesta del ministro Garnier, había un equipo formado. Al mismo tiempo ya habíamos identificado las experiencias en Singapur, las experiencias en Corea, Japón, Brasil, España, Dinamarca, México, para hacer un balance y tratar de sintetizar lo que fuera pertinente para Costa Rica. Porque una de las reglas básicas es no todo lo que sirve en una latitud sirve en la otra. No se puede simplemente importar resultados o prácticas que se consideran buenas. Hay que matizarlas, verlas y analizar su pertinencia. Eso hicimos. Eso hicimos durante muchos años antes, pero cuando se abre la ventana política, empezamos a correr. Y me hacía gracia lo que decía Ricardo antes. Esa Semana Santa en que todos tuvimos que trabajar y se acabó la Semana Santa, nadie fue a las procesiones, pero no fue así. Fue además los fines de semana, las noches, las madrugadas. Todos recordamos esas sesiones interminables en la casa de Hugo Barrantes, a quien ustedes conocen, en la casa de Edwin Chávez, que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban casi a la medianoche. Todo eso fue contra el tiempo, porque en 9 meses teníamos que parir un currículo nuevo. Eso no hubiera sido posible sin la experiencia previa, sin la existencia de ese equipo. Gracias, Ángel. También me llamó la atención, Ricardo, que estabas hablando tú de, de esa construcción matemática que estaba previa a la reforma, ¿no? Esa parte de trabajo con conjuntos. Y me hace, ahí yo tenía a la mente esa idea de la influencia del movimiento de la matemática moderna, ¿no? En en esto, ¿no? Me llamó la atención que hasta el 2012 tú dices que todavía había esa presencia en el currículo. Entonces, digamos que es un caso para estudiar más adelante, quizás, ¿no? De cómo ha durado tanto. Pero lo que te quiero decir es que, ¿cómo se hace para pasar de una enseñanza de la matemática inspirada en esos procedimientos, quizás de la matemática moderna, a considerar otros elementos como lo que estaba hablando de la historia y la tecnología, por ejemplo, que son otros vertientes que yo veo que son muy fuertes que ustedes consideraron en su reforma y que la verdad que parece que es, como decía, no era la cuestión de colocar un comentario histórico y queda ahí nada más, ¿no? Sino que dialogara con la construcción del conocimiento, ¿no? ¿Cómo fue ese procedimiento, ese paso con los docentes, con los técnicos, con ustedes mismos, supongo también, ¿no? De hacer ese cambio, ¿no? Sí, Yasser, gracias. Es interesantísimo, bueno, cómo fue o cómo es, porque ni siquiera es cómo fue, es cómo es. No ha sido nada fácil, pero para nada, nada fácil, nada sencillo. Les explico con un ejemplo que nos pasó también todo este proceso muy interesante. Va la reforma, estamos y en el 2016 es que se aplica la primera prueba de bachillerato con los programas nuevos de matemática. Entonces, la prueba de bachillerato toma los contenidos o conocimientos de los últimos dos niveles de, de secundaria y bueno, se hace un examen. Entonces, como ahorita les comenté también, en 10.º año se introducen las funciones, pero para introducir las funciones ocupábamos introducir el concepto de conjunto. El concepto de conjunto, ¿verdad? Para poder hablar de dominio y poder hablar de codominio y poder hablar de rango. Entonces, hay unas habilidades previas a trabajar el concepto de función que tiene que ver con conjuntos, que se sepa que es un conjunto, ¿verdad? Que habilidades muy básicas. ¿Y qué fue lo interesante que nos pasó? Que inclusive siendo en la misma institución del Ministerio de Educación Pública, llegan, plantean el examen
y de las 60 preguntas que habían, 5 eran preguntas de conjuntos. O sea, no entendieron, ¿verdad? Que era una herramienta para poder definir la función, ¿verdad? Que uno pensaría que se entiende, ¿verdad? Que digamos que tal vez es lógico, ¿verdad? Uno pensaría que sí. Y no, no, no. O sea, y nos costó 3 años para que entendieran y quitaran esos ítems que tenían que ver con conjuntos. Ponían, sea el conjunto A igual a 1, 2, 3, sea el conjunto B igual a 4, 5, 6, únalos. O sea, era algo tan, ¿verdad? Que da risa, realmente da risa, pero entonces, por eso le digo que no fue fácil, no ha sido fácil y ni será y ni es fácil. Eh, por ejemplo, cuando teníamos la oportunidad de estar con docentes, era tal vez un poco más sencillo. De hecho, los primeros cursos que dimos bimodales era sobre resolución de problemas, pero ya luego los otros cursos eran sobre precisamente el uso de la tecnología y el uso de la historia, cómo implementar eso en las aulas, para que los docentes poco a poco fueran digiriendo esos temas, ¿verdad? Siempre a través de la resolución de problemas y demás. Pero cuando teníamos ese contacto con los docentes era un poco más sencillo. ¿Verdad? Pero cuando llega el Ministerio de Educación y toma esta decisión, ¿verdad? Hace una firma y entonces ya ahora no se puede sacar a docentes del aula para darles capacitación y demás, ahí sí ha sido mucho más difícil, ¿verdad? El proceso. Y entonces cuando aquí en Costa Rica existe un ente llamado el Estado de la Educación, que cada 2 años saca un informe. De hecho, les invito a leerlo, es bastante completo, interesante. Y siempre, desde el 2012 se han hecho, perdón, 2013 en adelante, los informes tocan algo con respecto al currículo de matemática. Y una de los informes lo que establece, por ejemplo, si no me equivoco, eso fue en el 10 y ahorita me pueden corregir, si no me equivoco, fue en el 17 o 18, era que los docentes no saben qué es resolución de problemas o no aplican la metodología de resolución de problemas en el aula, ¿verdad? Y ya luego sale otro informe diciendo de que el 40% del tiempo que el docente trabaja en el aula no lo dedica a cuestiones académicas, sino a cuestiones administrativas y otro tipo de... Entonces, eh, es, es, es un, es un pleito contra todo esto, ¿verdad? Inclusive no solamente el pleito contra si conocen o no conocen la matemática que tienen que dar, si conocen o no la didáctica, cómo se tiene que... No, no, sino que además con cuestiones inclusive ya fuera de lo que es la matemática, sino que ya cuestiones inclusive administrativas y demás. Entonces, es muy complejo, pero sin embargo y creo que como parte de las enseñanzas que hemos tenido es, entre más contacto se tenga con los docentes, que el equipo que está a cargo se tenga con los docentes, es mucho más sencillo llevar esto. Entonces eso es importante que también lo tengamos ahí como una enseñanza. Gracias, Ricardo, ahí por tu comentario. Seguimos aquí dando el espacio para los que quieran hacer algún comentario o pregunta, pero ahora abrimos también el espacio para comentarios de los que nos están acompañando aquí en la sesión en Zoom. Gabriel Castaño, ¿nos quieres hacer un comentario o pregunta? Pues tienes el espacio. Sí, muy buenas noches. Aquí un saludo especial para este grupo tan comprometido. Los saludos de aquí desde Colombia. Yo vengo escuchándolos y no más el día de ayer estábamos también en un encuentro, en un coloquio regional sobre la formación de profesores y con relación a todo esto. Y surgían preguntas como ese estilo de qué precisamente dejar en el currículo. Entonces, Colombia viene pues adelantando como procesos de eso desde el año 98 más o menos, que se adelantan los lineamientos curriculares, luego en 2006 los estándares y Ujú. así. Entonces, escuchándolos pues muy atentos, yo pienso que es que a veces me surge la inquietud que nosotros pensamos es como el dónde estamos y no a veces es el hacia dónde deberíamos ir. Entonces pensaba yo y empiezan a analizar los sistemas educativos de Latinoamérica y casi todos estamos pues diseñados como de la misma manera. En Colombia, por ejemplo, el currículo ha sido, se llaman precisamente lineamientos por eso, porque nunca fueron como camisa de fuerza, sino como unas orientaciones que se empiezan a dar
y se trabajan pues los pensamientos, los procesos, se empieza con un enfoque en resolución de problemas y ahora supuestamente lo que está mandando la parada son el enfoque STEAM, que lo han venido modificando de diferentes maneras, que Steam con A, que Steam con H, agregándole lo de las humanidades, lo de las artes. Entonces viene ya como ese es como el boom ahora. Pero entonces de pronto como para concretar la participación es, y ustedes lo tocaban y el maestro que acabó de hablar, Ricardo, fue como muy claro en eso y es en la relación con los docentes, que somos nosotros los que estamos en las aulas, pensar precisamente esos procesos. Aquí, por ejemplo, en muchas instituciones la matemática se ve separada, o sea, se ve una parte que es lo numérico, se ve en otra parte lo variacional, y el reto siempre ha sido tratar de mostrar la matemática como algo íntegro, en el que yo a partir de un problema pueda de pronto evidenciar diferentes pensamientos, lo denominamos nosotros aquí. Pero entonces, ¿qué hacen las instituciones? Al ver la falencia, y fue parte de la primera diapositiva de pronto, que se notaba que nosotros los maestros de primaria poco o nulo énfasis hacemos en el pensamiento variacional estadístico y a veces medio tocamos el geométrico porque el fuerte siempre ha estado es en lo numérico. Venga, haga sumas, haga restas, aprendas el algoritmo, tal cosa. Entonces, en ese sentido, pensaba yo también lo tecnológico, la introducción de la inteligencia artificial ahora, si realmente sí es tan importante hacer los algoritmos o las cosas. Y yo pensaría que sí, porque a lo analógico debemos volver, porque ya se están mostrando deficiencias en esas partes. Entonces la pregunta mía de pronto es precisamente sobre eso. Si cuando ustedes empiezan a diseñar la reforma curricular y todas estas propuestas, se está pensando a veces en el dónde estamos o en el hacia dónde deberíamos ir y cómo tenemos que de pronto empezar a competir con con esa otra parte, de pronto con lo europeo, o qué es lo que nosotros precisamente pretendemos desarrollar en Latinoamérica para hacer esa potencia, porque es que nosotros tenemos los recursos y tenemos las cosas, pero poco o nada los estamos aprovechando. Y yo pienso que ahí es donde es importante formar de pronto ciudadanos alfabéticamente o matemáticamente alfabéticos, que sean capaces de resolver los problemas que se nos presentan. Sería pues como eso la inquietud mía, el de hacia dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir. Gracias, Gabriel. Ahí dejo abierto el espacio para alguno de los ustedes que gustaría comentar esa pregunta. Luis, tal vez. Sí, eso que dices es muy importante, o sea, es un análisis que hace muy interesante, porque precisamente cuando se estaba diseñando el currículum, se nos cuestionaba ciertas cosas, porque se decía, es que no, el docente, por ejemplo, el docente no tiene conocimiento para el uso de la tecnología, ¿cómo van a poner esto y esto y esto? De hecho, nosotros tuvimos una experiencia para el curso bimodal. Habían docentes que no tenían un correo electrónico personal, usaban el de una hermana. Eso, entonces uno podría pensar que no, que teníamos que estancarnos y decir, no, hay que... Sin embargo, la experiencia después de estos años, lo que ha hecho, diría un gran amigo, Paulo Mena, esto iba a ser una avalancha, o sea, bueno, no me acuerdo si era el término avalancha, que iba a más bien a empujar a todas esas personas hacia nuevos conocimientos. Y de hecho ahora, más bien, yo considero y creo que consideramos que todo este manejo en matemática que tuvimos de tecnología antes de la pandemia, porque nosotros empezamos a hacer cursos bimodales en, en el 2012, después todos los MOOC y todo esto, pareciera como que nos fuimos preparando y los docentes se fueron preparando a utilizar ciertas herramientas tecnológicas, a poder inscribirse en cosas, a poder utilizar ciertos objetos. Entonces, ese es en el caso de la tecnología. En el caso de la matemática, yo creo que es importante, el docente tiene que estar anuente a ir progresando. Por ejemplo, en el caso de la estadística de la probabilidad, en ese caso específico, al haber poca relevancia en los currículos anteriores, había mucha debilidad en la formación inicial.
Pero a raíz del currículum de matemática, las universidades han cambiado sus mallas curriculares y han no solamente enriquecido sus currículos de las carreras con contenido matemático en estadística y probabilidad, sino también en su didáctica. Entonces, vean que más bien el currículum más bien lanza, ¿verdad? Lanza una serie de cosas para avanzar. Porque si nos poníamos a pensar entonces que no esto, no lo otro, yo creo que ya después de más de 10 años de currículum, creo que el docente ha mejorado en muchas cosas en formación matemática, en la didáctica, en el uso de tecnologías para la enseñanza. Entonces, yo creo que hay un avance, entonces, por eso concuerdo contigo de decir, bueno, hay que pensar no ahorita en lo que tenemos, sino en lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y eso yo creo que fue el alma de este currículo. No sé, Ángel, si quieres agregar algo. Sí, tal vez cuando este currículo fue diseñado, que es hace ya 11 años, 12 años, y fue aprobado por el Consejo Superior de Educación en el año 12, el 21 de mayo, había una clara conciencia en los miembros del Consejo y en nosotros como redactores de este currículo, de que estábamos proponiendo algo para 30 años. Es decir, era algo complejo, difícil y pensado para 3 décadas. Y la primera dificultad es que los tiempos políticos son de 4 años en Costa Rica. Entonces, cada 4 años, el ministro de turno necesita dejar su impronta, su huella en la educación nacional. Así había sido siempre. Entonces, ese era un primer obstáculo. Y durante más de una década, nosotros batallamos y se preservó el currículo y todavía el currículo existe. Siempre hay rumores de que van a cambiar, lo que no sé qué, pero siempre han sido solo rumores. Entonces, esto ha implicado muchas cosas. Ha implicado que no podíamos pensar que íbamos a estar todos los docentes del país sintonizados de la misma manera. Por ejemplo, hasta el año 2018 había un desarrollo desigual, pero importante. Habían regiones que estaban muy avanzadas y que manejaban el currículo de una manera extraordinaria, otras muy atrasadas. Y a veces uno podría suponer que la razón era porque tenían menores condiciones socioeconómicas o no sé qué. Y no es cierto que esa era la variable que determinaba los resultados. A veces era la estructura interna del Ministerio de Educación Pública, con funcionarios que a veces se ponían la camiseta y a veces no tanto. Esas cosas hasta el 18 las teníamos nosotros muy claras y estábamos muy contentos de ciertas áreas, San Carlos, el sur del país, algunas regionales en San José, en el área metropolitana, que iban muy bien. Pero ¿qué sucedió en el año 18? Ese desarrollo desigual pero positivo en general tuvo un obstáculo fundamental y es que se desarrolló una huelga de más de 3 meses en los docentes del país. Una circunstancia política, pero esto fracturó el año lectivo. Y entonces los muchachos no iban a lecciones, los maestros en las instituciones públicas, que representan el 90% del país, estaban congelados. Más o menos ese cuadro se repitió en el 19, ya no con 3 meses consecutivos, sino con procesos itinerantes. Y de nuevo, un saldo negativo en el año lectivo. ¿Y qué pasó en el 20? La pandemia. Se nos vino la pandemia 20 y 21, y entonces, ¿qué tuvimos? 4 años que se nos golpeó la reforma matemática, y no solo la reforma matemática, la educación del país. Y de hecho, este informe del estado de la educación que habló Ricardo hace un momento, caracteriza esto como un apagón educativo. Entonces, Costa Rica está
Nadie ha preguntado de los que están acá, pero Costa Rica está en una circunstancia en que tiene que ver mucho hacia adelante, pero resolver la crisis que tenemos en medio en los aprendizajes. Porque en 4 años hemos tenido un apagón donde ahora tenemos niños de cuarto grado de escuela que no pueden ni leer ni escribir. Imagínense cómo está el resto. Eso no pasa en Francia, eso no pasa en Alemania o en Suecia. Pero en Costa Rica, yo imagino que en otras partes de América Latina, por nuestras circunstancias, hemos tenido ese tipo de debilidades y problemas y tenemos que abordarlas con la mayor inteligencia posible. Quería hacer un comentario sobre los recursos libres que habló Luis. Tenemos más de 500.000 de vistas de esos recursos. 500.000. Y sin embargo, la mayoría de visitantes no son de Costa Rica. La mayoría son de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, de España. Y algo que me sorprende, o no debería sorprenderme, de China. Muy bien, Ángel. Hay aquí hay un comentario que quiero hacer por acá, de Alexander Juárez. Dice, muy interesantes las ideas. Por ejemplo, con mis compañeros analizábamos que hay temas como el de probabilidad que no se toca en grados de primer y segundo ciclo en El Salvador. En un trabajo que hicimos con unos compañeros, hacíamos una propuesta. Se demuestra que adaptando las ideas y con ayuda de la tecnología, los temas se pueden abordar de manera fácil. Y quizás traslado esta pregunta o este comentario para Luis, que estaba haciendo ese comentario acerca de estadística. Uniendo a esa pregunta, Luis, porque a veces parece que estadística no tiene esa prioridad para algunos, ¿no? Entonces, eh, y yo lo uno a lo que tú comentabas acerca de ese modelo, por ejemplo, módulo que hablaba acerca de ética, estética y ciudadanía, ¿no? Y es que la matemática forma más allá de la matemática, ¿no? No que estamos formando ciudadanos. Entonces, y eso también lo he visto que ha sido una preocupación de ustedes. Entonces, ¿cómo unen esa preocupación que está señalando aquí el que nos acompaña aquí, Alexander, con esa propuesta que ustedes han hecho de preocuparse un poco con temas más allá de la matemática, ¿no? Y esa propuesta que ustedes hicieron. Sí, bueno, en cuanto los niños, incluso hay estudios de que, de hecho, hay ahorita, bueno, creo que este año o el año pasado, sacamos una publicación que se llama el razonamiento probabilístico desde la infancia, por ahí en una revista del PNA. Los niños, incluso menores a siete años, hay estudios donde ellos pueden identificar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, con una secuencia de luces, saber después de una secuencia de luces cuál puede ser la que ellos sienten que es más probable y muchas cosas. Entonces, sí se puede, claro, no calcular probabilidades, no la formalidad ni la rigurosidad, ¿verdad? Sino el poco a poco ir construyendo ese edificio estocástico para el chico. Em, en cuanto a esto de que para nosotros es muy importante, o sea, en actitudes y creencias, el estudiante, la pregunta, yo creo que a todos nosotros los docentes de matemática nos han hecho la siguiente pregunta, algún estudiante, una o varias veces. Profesor, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué es esta matemática? Uno puede explicar, o sea, que en realidad aquí lo que se busca es el desarrollo de una competencia matemática. Pero si nosotros le planteamos situaciones que verdaderamente golpean su contexto, y qué más que la estadística, que ahorita todo está lleno de estadísticas, ellos están rodeados de estadística y precisamente tienen que tomar decisiones a partir de información estadística e incluso ya ellos hablan del análisis de lo que son bases de datos y todas esas cosas que los está impactando mucho. Y uno les hace ver el objetivo, lo que yo les decía es esta corriente que hay de
de Joaquín Engel, ¿verdad? De alemán, el doctor Joaquín Engel, que son las estadísticas cívicas, o sea, las estadísticas no para aprender solo matemática, sino porque son la corriente de que que el ciudadano futuro tiene que tener esa responsabilidad, ¿verdad? Esa responsabilidad de poder leer información, estadística. ¿Para qué? Para la buena toma de decisiones para el bien de su país. O sea, no es solamente de tener conocimiento, sino que este conocimiento le puede hacer ser un ciudadano más responsable, ¿verdad? Y eso está muy ligado con todo lo que es la cultura estocástica. En cuanto a que los docentes no le dan como que mucho gusto a la estadística, es cierto. Nuestra formación, incluso la mía, la formación inicial era de matemática totalmente deductiva. Yo recibí un curso nada más de métodos estadísticos y eso fue lo que recibí en mi formación inicial. Pero la riqueza que nos permite la estadística, porque a veces nosotros los docentes nos sentimos un poco inseguros cuando tenemos que enseñar estadística, porque cuando los procedimientos son deductivos, podemos tener cierta certeza de las respuestas, en cambio en la estadística no. En la estadística usted tiene que hacer balances, usted tiene que decir, bueno, hay un porcentaje de que pasa esto, pero hay cierto riesgo. Trabajamos con riesgos, trabajamos con una serie de variables y no estamos acostumbrados como docentes de matemática a esto. Esto es algo de lo que precisamente, como ha comentado Ángel y Ricardo, es parte de la implementación. Hay un recelo a la enseñanza de la estadística y la probabilidad porque no teníamos muy buena formación en eso, ¿verdad? Hay que empezar de hecho, nosotros desde el inicio tratamos de enamorar al docente y hacerle ver la importancia del pensamiento estocástico en el niño, pero sobre todo en el ciudadano futuro, ¿verdad? Ese ciudadano que va a tomar decisiones, ese ciudadano que va a votar, ese ciudadano que le va a llegar mucha información y tiene que analizarla para el bien común, no solamente, no para ganar un examen, sino para su bien. O sea, no sé si. Gracias, Luis. Bueno, no sé si hay más comentarios por acá o en el Facebook. Si no hay más comentarios por acá, porque estamos un poco también ya llegando con el tiempo, ¿no? Y quizás entonces dejaría unas palabras finales para Ricardo. Nos puede dar unas palabras finales por acá de esta propuesta y podamos ir finalizando. Claro. Claro. Sí, gracias. Bueno, primero que todo, insistimos, agradecer por el espacio y que, de hecho, es interesante porque en el CIAM, que fue ahorita en Lima el año pasado, había un espacio sobre precisamente cuáles eran eh, eh, ya se me olvidó la palabra, los aprendizajes que hemos tenido en todo este proceso de reforma, ¿verdad? Y, y creo que parte con lo que me gustaría cerrar es eso, es ver que, primero que todo, en países latinoamericanos, donde es muy difícil por todos los procesos políticos y todo lo que sucede, saber de que sí se puede. O sea, es posible crear, desarrollar, implementar una reforma. De hecho, en muchos espacios lo hemos dicho, es una reforma con una visión muy fuerte, o sea, con una gran visión, pero con los pies puestos sobre la tierra. ¿Ok? Los pies puestos, sabemos que los docentes de Costa Rica son de esta forma, tienen esta preparación, etcétera. Y los estudiantes tienen esto otro y demás. Entonces, sí se puede lograr, eh, pero, y tal y como lo dijo Ángel en su momento, pero no es simplemente llegar y hacer un buen documento. El documento es lo más sencillo. Como Ángel lo dijo, fueron 9 meses de trabajo arduo, un poquito más, pero eso no es la reforma, ¿ok? La reforma es todo ese proceso que cuando se apruebe, ahí es donde empieza realmente la reforma. Y en donde, si hay un equipo detrás y algo que precisamente uno de los grandes aprendizajes que también tuvimos es el siguiente. Ángel también lo comentó. En el equipo habían investigadores y estábamos también profesores en servicio. Yo trabajaba en un colegio nocturno, Luis trabaja en un colegio
técnico, rural, la otra con otra compañera trabajaba en un colegio de 3.000, 2.000 estudiantes. Entonces, esa mezcla, teníamos una docente de primaria también en el equipo. Entonces, esa mezcla entre investigadores y docentes de aula permitió precisamente esa sinergia entre crear un currículo que realmente sí se pudiera trabajar en las aulas y no un documento que no se pudiera desarrollar. Inclusive en esos espacios que Ángel ahorita dijo, en la casa de Hugo, en las casas de Ángel, en todas las casas que anduvimos ahí, em, teníamos que cambiar de casas cada semana en nuestro de lugar de trabajo porque nos tocaba cocinar. Entonces, a un día le tocaba cocinar a Hugo, otro día le tocaba cocinar ahí para todos, ¿verdad? Pero entonces, vieran los pleitos académicos que desarrollábamos allí. Entonces, eran pleitos de que se proponía una idea, pero y teníamos que ver cómo eso se llevaba al aula o si realmente era viable desarrollarlo, ¿verdad? Porque si por Edison fuera, tuviéramos ecuaciones diferenciales en el currículo, pero teníamos que decirlo, Edison, tranquilito, 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 ¿verdad? Entonces, creo que esa mezcla, ¿verdad? Logró ese documento, pero no solamente el documento, sino esa implementación en todo este tiempo que ha sido muy ardua, muy trabajo bastante cansado y demás, ¿verdad? Pero que realmente, o al menos de mi parte, yo creo que todo el equipo siempre hemos estado muy orgullosos del trabajo que se ha realizado. Gracias, Ricardo. Creo que eso es importante que tú acabas de hablar, ¿no? Del hecho de que esos equipos estén con contacto en las aulas, ¿no? Eso le da un valor mucho más fuerte a la propuesta, ¿no? Que se está haciendo, esos diálogos, esas discusiones que tú dices, ¿no? Muy interesante. Bueno, no quiero abusar más del tiempo de los compañeros, pero hay una pregunta que ha escrito por acá César Gómez y la dejo para que quizás alguno de ustedes decida allí comentarla. Dice, ha iniciado en la formación, han incidido en la formación universitaria de los docentes para concretar la reforma curricular de matemáticas. ¿De qué forma? Pregunta César Gómez. Bueno, yo creo que yo ahora hice el comentario, ¿verdad? Que más bien, o sea, a partir de la aprobación de los programas de estudio, las universidades han cambiado el currículum de las carreras, ¿verdad? Han incorporado nuevas asignaturas, como por ejemplo la historia de las matemáticas. Se le dio antes si se daba un curso de probabilidad, ahora sean de estadística de probabilidad, ahora sean dos, más un curso de didáctica y así, o sea, el currículum ha llegado a impactar la formación inicial en las diferentes universidades y un aspecto muy importante es que este currículum ha dado pie para mucha investigación. O sea, a partir del currículum ha generado una serie de investigaciones de diferentes líneas de investigación, con estudiantes curriculares. Entonces, por ejemplo, había prácticamente nula investigación en lo que era didáctica, la estadística, probabilidad y ahora hay varios artículos publicados, incluso este, mm, haciendo análisis comparativos con estudiantes de otros países. Entonces, ha generado una riqueza no solamente en que se ha fortalecido la formación inicial del docente y sobre todo en las didácticas específicas, sino también se ha venido una avalancha de investigación, que eso yo creo que ha sido muy rico para el país. Muy bien. El último comentario, Evelyn García dice, muchas gracias por este conversatorio. Como docente nos interesan escuchar estas experiencias y más en diferentes países. Son diferentes realidades. Estos conversatorios nos permiten enfocarnos en las mejoras de nuestro salón de clases. Evelyn García, aquí de El Salvador. Bueno, no quiero quitarle más tiempo porque salen muchas más preguntas e inquietudes. ¿Verdad? Pero no vamos ya a las 12 como ya ustedes en la reforma, ¿no? Ángel, Ricardo, pero queremos agradecerles por el tiempo que han compartido con nosotros esta experiencia. Ángel, Ricardo, Luis, por este diálogo, esta conversación y esperamos encontrarnos en próximos espacios, ¿no?
Y también aquí agradecemos también a Smate por compartir este conversatorio. Y yo también agradezco a Oscar ahí por permitirme participar en esta moderación de este diálogo con nuestros invitados, con nuestros invitados. Eh, Ángel, si quieres cerrar, dar la última palabra para despedirte y en nombre del equipo y cerramos. Bueno, más bien somos nosotros quienes tenemos que dar las gracias a ustedes por invitarnos. Considero que este tipo de actividades potencian eh, la construcción de conocimiento y no solo la construcción de conocimiento, sino la de relaciones, de intercambios que son vitales en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En especial, creo que entre la Asociación de Matemáticos de El Salvador y nosotros en Costa Rica y los compañeros que están en educación matemática en El Salvador, deberíamos seguir adelante con este tipo de actividades. Ya los invité, ¿verdad? Haciéndoles publicidad del cuarto Semacic en Dominicana. Se les va a olvidar porque esto es para el 2025. Pero no, no, ahí vamos a estar encima empujando esto porque así es como construimos aprendizajes y progreso en la educación de nuestros países. Gracias. Gracias, Ángel. Entonces, a los invitados dejamos ahí conocimiento también que el video queda también registrado ahí en la página oficial del Facebook de Asociación de Amates. Muchas Gracias gracias. entonces y nos despedimos. Un placer. Hasta luego. Chao. Hasta luego,